Buenos días, hoy vamos a desarrollar el tema de tramas discursivas. Este es un tema fundamental para lo que nosotros denominamos la gramática textual, ya que vamos a encontrar diferentes conceptos que funcionan de manera unida o vinculados, digamos, entre sí, y que nos permiten comprender un poco esta idea de texto que ya habíamos trabajado y que ya habíamos presentado en relación a la idea de funcionalidad, ¿sí? Es decir, ¿para qué sirven los textos? ¿Para qué funcionalidades concretas podemos llegar a utilizar distintas formas de texto? Y en concreto, de qué forma se presentan en los textos, fundamentalmente en los textos escritos, ¿sí? Pero vamos de a poco. ¿Qué son las tramas discursivas? ¿Sí? Las tramas discursivas, también llamadas tramas textuales, en principio son formas o modo de organización de los discursos de acuerdo a la intención de la persona que emite el mensaje, es decir, del emisor. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo necesito contar algo que me sucedió, no voy a utilizar el lenguaje de la misma forma que si yo necesito, por ejemplo, explicar algo a alguien, ¿sí? O si necesito convencer o si necesito describir algo. Es decir, depende siempre de las intenciones del emisor, ¿sí? Nosotros vamos a estar elaborando diferentes formas, ¿sí? O vamos a estar en presencia de diferentes modos de organizar nuestro discurso, ¿sí? No existen una sola teoría o un solo autor, digamos así, que concuerde en plenitud con la cantidad de tramas y la funcionalidad precisa de cada trama, pero sí podemos establecer un mapa general y mencionar algunas de las tramas textuales más importantes al momento de elaborar los textos. La primera trama sí se denomina trama narrativa o también narración, sí es lo mismo. La narración es un desarrollo o una sucesión de acontecimientos o de acciones en un tiempo y espacio determinado. Nosotros podemos sintetizar que la función principal de la trama narrativa es la de contar, ¿tá? Contar sucesos. Y en este sentido yo puedo tener, por ejemplo, la frase Juan camina hacia la escuela, ¿sí? Juan camina hacia la escuela. Y en esa oración justamente lo que estoy utilizando es una trama narrativa, porque lo que hago es presentar una serie de acciones. En este caso es una sola acción, Juan camina hacia la escuela. Podría extender esta acción, podría decir Juan camina hacia la escuela, mira las casas y escucha música, ¿sí? Y en todo ese pequeño texto que estoy armando, lo que hago es utilizar una trama narrativa, porque lo que hago es expresar distintas acciones, ¿tá? En este caso que está realizando Juan. Como hemos trabajado en años anteriores, sabemos que las narraciones, ¿sí? o mejor dicho, los textos narrativos, tienen distintos elementos. ¿Sí? Los textos narrativos van a tener personajes, van a tener un espacio, van a tener un tiempo, van a desarrollar cierto tipo o estructura de acciones y demás. La segunda trama se denomina descripción o también trama descriptiva y tiene la principal función, ¿sí?, de proporcionar datos acerca de distintas características de objetos, personas, lugares, etc. Es decir, puedo decir que la función de la trama descriptiva es la de caracterizar objetos, lugares, personas, etc. ¿Cuándo utilizamos una trama descriptiva? Básicamente cuando necesitamos expresar cómo es algo o cómo es alguien, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir Juan es una persona amigable, buena onda y preocupado por los demás, ¿sí? En ese ejemplo ya no estoy contando una acción como en la trama narrativa, sino lo que estoy haciendo es básicamente expresando cómo es Juan, ¿tá? Podría del mismo modo seguir mi descripción, podría continuar. Juan tiene 16 años, Juan vive con su familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en todo lo que yo voy diciendo, lo que hago justamente es una continuación de esa descripción. En segundo lugar,
Perdón, en tercer lugar tenemos lo que denominamos el texto dialogal, conversacional, o bien trama dialogal, ¿sí? Es aquella forma o modo de organización textual en el cual expresamos lo que sería un intercambio de información o un diálogo entre dos o más personajes. Esto se utiliza fundamentalmente en los textos escritos cuando necesitamos expresar ese intercambio de palabras entre dos o más personajes. La siguiente trama es la denominada trama instruccional o bien texto instruccional, ¿sí? Que tiene que ver con la prescripción. ¿Y qué es esto? Básicamente se indica cómo realizar un procedimiento o una actividad. ¿Tá? Esto suele aparecer mucho en algunos textos como en los prospectos, ¿sí? Como en las recetas o en los tutoriales, en las indicaciones de ciertas acciones. Yo puedo decir, por ejemplo, Juan, anda a la farmacia, luego al supermercado y por último anda a pagar los impuestos. En esa oración, si bien estoy expresando acciones, estas acciones están expresadas desde un modo imperativo, por lo tanto, tienen un carácter de orden o de realización de carácter imperativa. La siguiente trama se denomina trama argumentativa o bien argumentación. Está relacionada con el arte de la persuasión o el convencimiento. ¿Qué es esto? Cuando yo necesito que otra persona piense lo que yo quiero que piense o que crea lo que yo necesito que crea, lo que hago es utilizar la argumentación. Es decir, organizo mi discurso de tal modo para que la otra persona, como decía, piense o actúe de cierta manera. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy un político y necesito que la gente me vote, puedo estar hablando a esta misma persona que menciono en los ejemplos, a este Juan, y decirle, bueno, Juan, si me votas, prometo mejorar tus condiciones laborales, prometo aumentarte el sueldo, prometo ser el político que tanto necesita este país, etcétera, etcétera. Todo lo que digo lo estoy haciendo con el fin de convencer a Juan de que me vote. ¿Tá? Después de que lo haga o no es otra discusión aparte. Por último, y no se nos tiene que confundir, tenemos la trama explicativa, también denominada exposición-explicación. ¿Sí? Mientras que la trama argumentativa permitía, como decía, desarrollar la función de convencer, la explicación lo que hace es poner en claro o apartar dudas, ¿sí? O en términos más precisos, digamos así, una explicación busca generar comprensión sobre algún determinado concepto o fenómeno en particular. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, Juan es solidario porque su familia le inculcó esos valores. Lo que yo estoy expresando en esa oración es por qué Juan es como es. ¿Sí? Digo que Juan es solidario, pero a su vez lo que hago es explicar, ¿sí? Que ese carácter de solidario surge de algún lugar. ¿Tá? La trama explicativa aparece fundamentalmente en los denominados textos científicos, textos de divulgación, o también en los textos que se agrupan en los denominados textos no ficcionales. ¿Sí? Algo que también nos tiene que quedar en claro es que las tramas textuales aparecen funcionando todas juntas, o mejor dicho, pueden aparecer funcionando todas juntas en un mismo texto. Es decir, yo no voy a tener, por ejemplo, por un lado, un texto narrativo, o un texto explicativo, o un texto argumentativo. En esta teoría que estamos viendo, las tramas textuales, lo que hacen es funcionar todas juntas, cohesionadas en un mismo texto. ¿Sí? Entonces,